hemos iniciado una serie basada en el carácter de Dios, donde hemos podido ver a este Dios maravilloso que es en el cual creemos. Y la semana pasada dimos inicio a esta serie. Y hoy día vamos a partir con los atributos de Dios, aquellos atributos que nos cuentan cómo es el Dios en el que creemos. Y vamos a partir viendo el atributo de la justicia de Dios. ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos habla de la justicia de Dios? ¿O cómo podemos ver que este Dios es un Dios justo? Ahora, antes de meternos en el pasaje, o más bien en el versículo que vamos a ver, quiero preguntarte si conoces a Marcela Paz. Si la conoces, es porque tienes más de 25 años probablemente. Desde hace un tiempo, nuestro amado papelucho dejó de ser lectura obligatoria en la enseñanza media y básica para algunos, pero nosotros lo recordamos con mucho cariño. Y cuando pensamos en cómo podemos conocer a Dios, una buena manera de recordar eso es recordando a Papelucho. Y Papelucho es un ser bien particular porque es como nosotros en cuanto a su relación con Marcela Paz. Si yo le preguntara a Papelucho, y hago esta ficción, ¿cómo es Marcela Paz? Probablemente Papelucho me va a decir, no tengo idea. Y la pregunta que debo hacerme es, ¿cómo Papelucho llega a conocer a quien lo creó? Y quizás la respuesta, o la única respuesta que podemos encontrar a eso, es por medio de la revelación que Marcela Paz puede hacer de ella hacia Papelucho. Si Marcela Paz decide escribir sobre ella en alguno de sus libros, entonces Papelucho puede conocerla. Con Dios ocurre lo mismo. A menos que Él no nos revele cómo es Él, nosotros, por mucho que nos esforcemos, no vamos a ser capaces de conocerle. Y hoy, para mirar la justicia de Dios, vamos a ver el versículo 17 de la segunda lectura. Romanos 1:17. Y vamos a ver cómo Dios decide, o cómo Dios decidió, revelar su justicia, mostrarnos cómo era su justicia. Y en eso vamos a concentrarnos hoy. Así que te invito a que podamos orar y que podamos pedirle a Dios que nos muestre su justicia. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu amor con nosotros. Gracias te damos por revelarte a nosotros, por mostrarnos quién eres. Y no solo quién eres, sino qué hiciste y qué haces por nosotros. Te pedimos, Señor, que nuestra fe, nuestra confianza en ti, esté basada en aquello que tu palabra nos revela, en aquello que habla acerca de ti, en aquellas escrituras que tú decidiste dejarnos para conocerte más y mejor y para poder vivir por fe, por confianza en lo que tú has hecho en nuestra vida. Dejamos, Señor, esta reflexión en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a invitar a tener abierta tu Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 17, que va a ser el versículo que vamos a estar mirando. El versículo 17 dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Esa es la versión NBI, que fue la que leímos. Pero quisiera leer otra versión que es un poquito más literal. La NBI hace una interpretación en este versículo. Y la versión de la Biblia de las Américas dice algo muy similar. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a hacer un comentario a su debido tiempo de cuál es la pequeña diferencia que hay acá.
Pero si pudieras describir el carácter de Dios en tal solo unas pocas palabras o en tal solo una palabra, ¿cómo definirías a Dios? ¿Qué dirías? Quizás la respuesta más común es que Dios es bueno, o Dios es amor, o Dios es amoroso, o Dios es compasivo, o quizás Dios es poderoso, o misericordioso. Y todo eso es verdad. Va a ser algo que vamos a ir viendo en las semanas, pero es algo que hemos visto a lo largo de nuestra vida cristiana. Cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria y que le dijera su nombre, Dios le respondió algo bien particular. Si uno va a Éxodo 34, en los versículos 6 y 7, nos dice lo siguiente. Moisés, pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pareciera ser que se condice con lo que estábamos describiendo de él. Es maravilloso lo que nos dice. Al decirnos su nombre, al mostrarnos su gloria, para mostrarnos quién realmente es él, su corazón, nos dice que es amoroso, que es compasivo, que es lento para la ira y que es grande en amor. Perfecto. La opinión común es más o menos la misma. Pero hay algo más en este pasaje que generalmente se omite. Y es lo que sigue en el versículo. No sé si sabes lo que sigue en el versículo, es lo que dice en este verso. Pero que no deja sin castigo al culpable. Éxodo 34, 7. Y esto es raro, porque nos está hablando recién de un Dios que perdona, un Dios compasivo, un Dios grande en amor y fidelidad, pero un Dios que no deja sin castigo al culpable. Algunos se imaginan a Dios como una persona que barre de alguna manera la basura del mundo, el pecado, la maldad, la perversidad, todo, que la barre y la mete debajo de su alfombra divina celestial. La coloca debajo de esta alfombra y la ignora y espera que nadie la note. Que va a tomar toda la injusticia, que generalmente es de otros, no mía, toda la injusticia que hay alrededor mío, y la va a barrer y la va a esconder. Y se va a olvidar que está ahí. De hecho, hay mucha gente que no puede imaginarse a Dios de otra forma, porque si no, eso iría en contra de su amor, de su misericordia, de su paciencia. ¿Por qué Dios me va a juzgar por mi pecado? ¿No es acaso un Dios amoroso? ¿Por qué me va a castigar de mi maldad? ¿No es acaso amoroso este Dios? Y lo que debemos entender en estos pasajes es que a pesar de la opinión popular y de lo que nos gustaría creer, la idea del amor de Dios y la idea de su justicia en la Biblia en general están de la mano. Y la vamos a ver continuamente de la mano. El amor de Dios no cancela su justicia, no la aplasta. El amor de Dios también no hace que se omita su justicia. La Biblia nos repite una y otra vez que Dios es un juez justo y que va a llevar a cabo su decreto de juez justo. Los salmos son un muy buen ejemplo de eso, cuando nos dice o cuando nos habla respecto a Dios. En la primera lectura, en el Salmo 7, si te fijas en el verso 14, lo dice textual: Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su ira. Si vas un poquito más adelante, en el Salmo 11, versículo 7, dice: justo es el Señor y ama la justicia. Si sigues leyendo, Salmo 33, el versículo 5, va a decir: Él ama la justicia y el juicio. Y unos salmos mucho más adelante, el 89 y el 97, repiten una frase que es sumamente importante: justicia y juicio son el cimiento, la base de su trono.
Y nos muestra a este Dios que gobierna, pero que la base de su gobierno es la justicia. Es un Dios justo. El reinado de Dios en el universo completo, que el Señor sea soberano sobre la creación, que sea un Dios que controla todo, está cimentado, está basado en su eterna justicia y en su perfecto juicio. Mucha gente no tiene problemas con definir a Dios como amoroso y compasivo, pero probablemente le va a costar definir a Dios como un Dios justo. Y cuando se imaginan en un Dios justo, se imaginan en que Él va a hacer justicia frente a los otros, frente a aquellos que son malos, no como yo. Nosotros los cristianos a veces hemos hecho un trabajo un poco nocivo, dañino, al convencer al mundo o con nuestro mensaje, al decir que Dios les ama incondicionalmente. Eso es en parte verdad, pero de cierta forma no es así, porque hemos omitido una parte importante del mensaje. Dios quiere erradicar el pecado de las personas. No va a ser tolerante con el pecado de las personas. La Biblia muestra que Dios es un Dios justo y que va a arrasar con el pecado. Pero volvamos al versículo 17 de Romanos 1, porque Pablo nos está diciendo y nos está hablando de esta justicia de Dios. ¿Cuál era la diferencia entre las dos versiones? La diferencia estaba en dos partes. La NBI, nuestra versión que leímos y que usamos para nuestros servicios públicos, dice la justicia que proviene de Dios. Otras versiones nos dicen simplemente la justicia de Dios. Y eso es lo que literalmente dice, la justicia de Dios. Ahora, alguien podría decir, bueno, eso no es grave. No lo es, no es grave. Pero le quita fuerza a lo que Pablo está diciendo. Porque los eruditos han dicho, bueno, pero ¿qué es esta justicia de Dios? ¿Qué significa? Y han llegado a 3 posibles explicaciones. Lo primero es la justicia de Dios como una muestra de su carácter, como un atributo. Se puede referir a la justicia que Dios nos muestra, Él como un juez justo. La justicia de Dios, lo que nos muestra que este Dios es un Dios que gobierna de forma justa. Lutero descubrió eso un día. Y cuando quiso saber de la justicia de Dios, él dijo, bueno, pareciera ser que precisamente esa no es una buena noticia para nosotros. Porque la justicia de Dios obliga a que este juez dicte una sentencia hacia todos los que le hemos ofendido. Primera interpretación que podríamos ver en la justicia de Dios. La segunda es como la interpreta la Nueva Versión Internacional, la NBI. La justicia que proviene de Dios, como algo que nos hereda a nosotros, que nos otorga, como una posición que nos otorga, y va a ser algo que el libro de Romanos va a hacer. Esta posición muchos reformadores la tomaron y es la interpretación que la NBI toma. La justicia que procede de Dios. Este Dios que nos hereda su justicia. No es solo su atributo, sino que también ahora nos hereda esta justicia y nos declara justos. Es cuando Dios declara justo al pecador y Dios le concede una nueva posición legal. El lenguaje de justicia tiene que ver con esta idea legal de ser declarado inocente delante de Él. Él ha otorgado justicia y nos ha declarado justos. Entonces, primera interpretación, la justicia de Dios es la que nos muestra a este Dios, a este juez justo, es la que proviene de Dios, pero también podría ser la que es llevada a cabo por Dios, la justicia que se lleva a cabo por Dios, como esta idea de corregir, de enmendar, de corregir aquello que está mal en el mundo.
Es la intervención de Dios para corregir lo que en el mundo está mal. Hay algunos que han optado por alguna de estas tres interpretaciones. El juez justo que otorga justicia o que muestra de qué manera Él restaura el mundo. Y yo creo que Pablo está tratando de usar la ambigüedad del lenguaje para poder mostrarnos estos tres aspectos en una frase muy corta. Justicia de Dios. Un Dios justo que otorga justicia en un acto de justicia. Y creo que eso engloba lo que Pablo, o el corazón que Pablo está tratando de transmitir en este versículo. Los tres nos hablan de una obra completa y los tres nos hablan de la justicia de Dios. La justicia de Dios es la que él está tratando de destacar. Ahora, en este versículo, Pablo también nos dice cómo se muestra o se manifiesta o se revela esta justicia. Y si uno lee el versículo 17, lo que va a encontrar va a ser una respuesta muy corta. ¿Cómo se revela esta justicia? Se revela mediante el Evangelio. Ahora, sorprendentemente, y esto es un ejercicio que tuvimos que hacer en el seminario, fue un profesor dentro de las primeras semanas de clase, nos pidió que en un papel anotáramos qué es el Evangelio. No puedo hacer ese ejercicio contigo, pero piensa en qué es el Evangelio para ti. Pablo está diciendo y está haciendo una declaración muy fuerte. Está diciendo, la justicia de Dios se revela en el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Es algo que está impregnado en nuestro lenguaje. Hablamos del Evangelio, decimos que creemos en el Evangelio, ¿pero qué es? ¿Cómo concretizas esta idea? ¿Qué es? ¿Cómo lo defines en términos simples? ¿Qué aspectos tengo que destacar del Evangelio? ¿Cómo lo defino en una frase? ¿Cómo lo recuerdo mnemotécnicamente? Y para eso quiero ayudarte, porque para nosotros no fue fácil hacerlo. Y sorprendentemente, de todas las personas que habíamos en la sala, cada uno tenía una respuesta distinta y un énfasis distinto. Todas las personas que están aquí conectadas, probablemente cuando yo les pregunto qué es el Evangelio, nos van a decir cosas muy distintas. Pero ¿qué es lo que Pablo está tratando de decirnos? Bueno, en un versículo él nos habla del Evangelio, pero después, en 4 capítulos, desarrolla esta idea. Y él destaca ciertos aspectos. El primero de estos aspectos quizás podemos encontrarlo con esta idea implícita en el versículo 18. Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Eso es lo que dice. Con las primeras palabras, Pablo insiste en que la humanidad no es independiente de Dios. Dios es el que crea el mundo y todo lo que hay en él, incluyendo la humanidad. Y porque Él nos creó, Dios tiene el derecho de demandar nuestra sumisión a Él. Él es nuestro creador, por lo tanto nosotros le debemos sumisión a Él. El verso 21 sigue desarrollando esta idea y dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y Pablo hace una acusación a la humanidad. Han pecado al no haber honrado ni dado gracias a Dios. Él es creador, pero no le hemos dado gracias. Nuestra obligación como personas creadas, no la cumplimos. No le damos gracias a Dios. No le damos honor al vivir, al hablar, al actuar, al pensar, sino que nos olvidamos de este Dios. Somos hechos por Él, o fuimos hechos por Él, le pertenecemos, dependemos de Él para todo, y por lo tanto deberíamos rendirle cuentas, pero no lo hacemos. Entonces,
el primer punto que probablemente en el capítulo 1, de manera quizás más directa, va a destacar, es que Dios es un Dios creador y que a su vez es un Dios justo, que manifiesta justicia o que manifiesta su ira frente a esta maldad. Ese es el primer punto que Pablo quiere destacar. Dios es un Dios creador que es justo y que no tolera el pecado. Pero lo segundo, Pablo les dice a los lectores que su problema es que se han rebelado contra Dios. Ellos, junto con todos los demás, no honraron a Dios ni le dieron gracias. Y además hicieron algo mucho peor. Verso 23 del capítulo 1. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y los reptiles. Una imagen absolutamente ofensiva a Dios. Los seres humanos consideraron a su creador, vieron a Dios como su creador y deciden que es mejor adorar a una estatua de madera, de metal, a un reptil, una rana, un pájaro, un ave o inclusive a ellos mismos. Le dan más gloria a algo creado que al propio creador. Y Pablo va a decirnos que esta es la raíz del pecado y que sus consecuencias son horribles. Despreciar a Dios y cambiar la gloria de Dios por la gloria de una creación. Y en los siguientes 3 capítulos va a poner énfasis en este punto y va a decir que toda la humanidad es pecadora y toda la humanidad está bajo culpa. En el capítulo 1, su enfoque son los gentiles, los no judíos. En el capítulo 2, son los judíos. Y llega al capítulo 3 y dice, ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles, todos están bajo pecado. Y su conclusión es que cuando estemos delante de Dios en su juicio final, el Dios, este juez justo, callará toda boca, nadie podrá defenderse, no habrá ninguna excusa que valga, porque todo el mundo, tanto judíos como gentiles, cada uno de nosotros, será responsable de su vida delante de Dios y será declarado culpable. Este Dios creador justo, y el segundo punto, este hombre rebelde que ofende a Dios y que cambia la gloria de Dios. No sé si alguna vez escuchaste que el Evangelio son buenas noticias. No sé si estos 2 puntos te parecen buenas noticias. A mí no. No lo es. No es una buena noticia. Son malas noticias. Muy malas noticias. El hecho de que me he rebelado contra Dios, que es santo y que es justo, que me aparté de quien me creó, no es una idea muy positiva que digamos. Pero es importante destacar esto porque prepara el camino para las buenas noticias. Piensa si alguien viniera y te dijera, vengo a salvarte. Así de la nada. ¿Cuándo sería eso una buena noticia? Eso sería una buena noticia siempre y cuando tú estuvieras completamente convencido que necesitas ser salvado. Y Pablo enfáticamente en los primeros capítulos del libro de Romanos está diciendo eso. Ofendiste a este Dios, juez justo, lo ofendiste gravemente y lo sigues haciendo y necesitas escapar de este juicio. Necesitas que haya algo que te salve de este juicio. Por lo tanto, lo que Pablo hace finalmente es decir cómo las personas se salvan de esto. Y da la solución de Dios para el pecado de la humanidad. Y la solución de Dios para el pecado y la humanidad es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Ya después de explicar las malas noticias del problema en el que estamos todos, Pablo introduce estas buenas noticias. Y en el versículo 21 del capítulo 3 dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. De nuevo la justicia. Existe una manera para que los seres humanos sean declarados justos. Eso es lo que está diciendo. Delante de este juez. Pueden ser declarados inocentes en vez de culpables.
pueden ser justificados en vez de condenados. Existe una manera. Y no tiene que ver con actuar mejor o vivir una vida más correcta, sin la mediación de la ley. Así viene esa justicia. Pero ¿cómo funciona? Y lo que Pablo dice, unos versículos más adelante, es que a pesar de nuestra rebelión contra Dios y de nuestra situación sin esperanza, estas malas noticias, verso 24 del capítulo 3, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. O sea, a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, por su sangre y por su vida, los pecadores podemos ser salvos de la condenación que merecen nuestros pecados. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ese es el argumento que sigue en los primeros 4 capítulos de Romanos. Y ese es el corazón de la proclamación de su evangelio. Y esto nos ayuda a nosotros a definir lo que es el evangelio. Pero si te diste cuenta, en cada uno de los puntos está relacionada esta justicia de Dios. Dios como juez justo, pero nosotros como culpables, pero alguien que es inocente, que cumple las condiciones que este Dios juez justo está poniendo. Hasta aquí hay 3 preguntas cruciales que el Evangelio debe responder, o el Evangelio responde en la proclamación de este mensaje por parte de Pablo. La primera es quién nos hizo y a quién debemos rendir cuenta. La segunda es por qué estamos en problemas. ¿Cuál es la solución al problema por parte de Dios? Quizás la tercera pregunta. ¿Qué es lo que Dios ha hecho para resolver este problema? Y podemos resumir estos 3 puntos de Pablo en una idea que me gustaría que tuvieras, una regla mnemotécnica. Dios, hombre y Cristo. Cuando pienses en el Evangelio, puedes pensar en estos 3 puntos. Dios, hombre y Cristo. Dios, este juez justo, al cual deberíamos haberle rendido todo el honor que merece como nuestro Creador. El hombre, bajo pecado, sin rendirle el honor que merece, y Cristo como la solución que Dios plantea a este problema. Pablo sigue hablando en esta carta de otras promesas que Dios ha hecho para los que son salvos o para aquellos que alcanzan esta salvación en Cristo. Y muchas de estas promesas están identificadas con estos 3 puntos, con el Evangelio de Jesucristo. Pero creo que es crucial comprender desde el principio que todas estas grandes promesas fluyen de la justicia de Dios. Es lo que está hablando. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y este es el buen resumen para recordar este Evangelio. Dios, hombre y Cristo. Pero esto no es una idea universal. No es una idea que se aplica a cada una de las personas que han pecado en el mundo y en la historia. Porque si seguimos leyendo el versículo 17, el versículo 17 nos va a hablar quizás de un cuarto aspecto de este Evangelio. Es Dios, hombre y Cristo, pero hay algo que falta en esta ecuación. Y es lo que para qué se revela. Leo de nuevo el verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en Romanos hay una pregunta adicional que Pablo responde. Porque ¿cómo exactamente se convierte en una buena noticia para mí? Dijimos que este Dios justo y mi falta de honor hacia Él son una mala noticia. Dijimos que la muerte de Jesús resuelve el problema. Pero Él es otra persona. ¿Cómo entonces ahora yo me apropio de esta buena noticia? ¿Cómo llego a ser parte de esta salvación? Y lo que dice, lo dice en el capítulo 3, casi al finalizar. Dice, por medio de la fe en Cristo Jesús, se otorga este perdón para todos los que creen.
¿Cómo el Evangelio se convierte en una buena noticia para mí? Por medio de la fe, por medio del arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, confiando en que Él y nadie más puede salvarme. Fíjate la seguidilla de fe que aparecen en estos versos 17. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Para qué Pablo muestra la justicia de Dios por medio del Evangelio? ¿Para qué Dios básicamente muestra su justicia por medio del Evangelio? Para otorgarnos esta fe, para otorgarnos esta justicia, pero para que nosotros finalmente podamos vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Hay una ambigüedad en este versículo también, o en esta parte del versículo. También los eruditos aquí, que les gusta pelear, no se ponen de acuerdo si es que se refiere a que por medio de la fe, aquellas personas que confían alcanzan vida, o por medio de la fe viven en sus aspectos prácticos cotidianos. Y creo que de nuevo Pablo está jugando con el lenguaje. Y creo que ambos aspectos son los que quiere destacar. Por medio de la fe en Jesús, por medio de la confianza que tenemos en Él, alcanzamos vida y vida eterna. Somos perdonados, somos declarados justos. Pero también por medio de la confianza en lo que Jesús hizo, en este Dios justo, que ya nos declara justos, podemos vivir y los aspectos prácticos de nuestra vida toman sentido y podemos confiar en que Él sostiene nuestra vida. Si te diste cuenta, hay un detalle en esto también, que aquellos que viven por fe son llamados justos ya, desde ahora, desde hoy. Y esto, de alguna manera, refuerza la idea que Pablo está queriendo decir en este verso. Este Dios justo que otorga justicia a los que creen en Él mediante una obra de justicia que es el Evangelio. Si pudiéramos resumir la obra del Evangelio, entonces, añadiendo este último punto, quizás la manera de recordar esto es mediante Dios, el hombre, Jesús, pero también esto significa que debemos responder de alguna manera. No es un perdonazo, no es algo que se aplica a cada uno de nosotros, independiente si reconocemos o no a Jesús. La Biblia va a ser clara al decirnos que somos declarados justos delante de Dios por medio de la fe, al aceptar y al confiar en el mensaje del Evangelio. Este Evangelio que tratamos de resumir en estos 4 puntos. Entonces, hay una respuesta a este Dios justo. Y este Dios que es justo nos otorga, nos hereda, nos declara justos para que podamos vivir por fe. Y la aplicación práctica para nosotros, al reconocer a este Dios, primero es maravillarnos de este Dios, de su amor y de su obra, de lo que ha hecho por nosotros, y también es cómo esto cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de relacionarnos con otros y cambia nuestra manera de relacionarnos con Dios. La justicia de Dios no es un tema que está apartado de su amor, y el Evangelio es una muestra clara de eso. Cuando vemos que la solución viene de parte de Dios, podemos ver su amor, pero también podemos ver que esto requirió un acto de justicia. Así que te invito a reflexionar en este pasaje o en este verso. Te invito a ver las implicancias prácticas en tu vida, quizás más específicas, releyendo esto. Y que nuestra oración sea que nuestra confianza siempre esté en este Evangelio que nos muestra la justicia perfecta de Dios. Te invito a orar. Oremos. Padre, gracias te damos porque nos muestras
de tu justicia. Gracias te damos porque tu justicia tiene muchos aspectos. No solo eres un Dios justo, un Dios que es perfecto en justicia, sino que también quisiste revelarte a nosotros, mostrándonos este acto de justicia que es el Evangelio. Y que por medio de él y por la fe en él podemos hoy día ser declarados inocentes delante tuyo. Gracias, Padre, porque eso es una esperanza para nosotros y nos da esperanza de que tu amor es manifestado de distintas maneras y que podemos hoy día vivir con tranquilidad en esta esperanza de que no seremos condenados por ti, sino que ya hemos sido declarados inocentes y podremos vivir una vida eterna junto a ti. Llénanos de justicia en este mundo injusto. Llénanos de amor hacia otros. Y danos, Señor, las palabras necesarias para, por medio de la proclamación del Evangelio, llevar este mensaje a otros. Que nuestras palabras sean claras al predicar de tu justicia, de tu amor, de tu misericordia, pero también de tu intolerancia hacia el pecado. Dejamos, Señor, nuestra vida en tus manos y te damos gracias en Jesús. Amén.